Imagina una noche tan callada que hasta las estrellas parecen inclinarse para escuchar. En el silencio frío de Belén, el murmullo de una ciudad que apenas respiraba se detiene ante un suspiro. Un llanto pequeño, húmedo, auténtico, que anuncia algo fuera de lo común. No es la llegada de un príncipe envuelto en sedas y cetros. Es la entrada de alguien que escogerá la paja como cuna y la humildad como estandarte. La escena es simple. Una madre que guarda el aliento. Un padre que observa con manos ásperas. Animales que aceptan la cercanía de lo sagrado. Y sin embargo, en esa pequeñez ocurre una ruptura con la historia. Lo eterno toca lo cotidiano. La historia de Jesús comienza así, en lo menos pretencioso, y en ese contraste está ya su primer anuncio. Emmanuel, Dios con nosotros. No como una idea abstrusa, sino como presencia que huele a heno, que siente frío, que aprende a caminar entre piedras y polvo. La promesa se baja del cielo a un establo, y en ese descenso revela su intención más radical. Estar cerca, acompañar la fragilidad humana en su textura diaria. No tardaron en llegar testigos inesperados. Hombres del campo, vestidos con la modestia del trabajo nocturno, caminaron con asombro guiados por una luz interior. Su voz fue la primera proclama humana. No vinieron con palacios ni discursos, sino con miradas que no podían callar. Y más tarde, desde tierras lejanas, vinieron los sabios, trayendo regalos y reverencia. Su viaje habla de búsqueda y reconocimiento, de alguien que atrae a los que se atreven a preguntar al firmamento. Entre la sencillez y la pregunta científica del viajero, la criatura en la paja ya estaba alterando categorías. Rey y ejemplo, debilidad y autoridad. La presentación en el templo añade otra nota a la partitura. Ancianos como Simeón, cuya vida había sido ocupada por la espera, reconocen en ese niño la esperanza hecha carne. Ana, que había pasado sus días en oración y vigilancia, extiende la gratitud de una generación que ve en lo pequeño la consumación de una promesa. No se trata solo de una confirmación espiritual, es una puesta en perspectiva. Los que miran con ojos cansados pronuncian un juicio que sacude la complacencia del mundo. Aquí hay algo que justificará la espera de los pueblos. Pero la historia no se queda en el destello de la cuna, ni en la proclamación de los pocos que ven. La vida de Jesús crece en el pulso ordinario de Nazaret. Hay un verbo en el relato evangélico que resume décadas de formación. Creció. Creció en estatura, en sabiduría, en favor ante Dios y ante los hombres. Crecer implica aprendizaje, repetir tareas, equivocarse y levantarse. Imagina al muchacho entre maderas, aserrín pegado a las manos, el olor de la resina y la fuerza aplicada para dar forma a tablas, ese quejarse dócil que la vida hace cuando se templa el carácter. José, con manos trabajadas por el esfuerzo, enseña rutinas. María, con su corazón atento, guarda recuerdos que nadie podrá borrar. Es en esa cotidianeidad donde se forja la humanidad de quien será enviado. No hay en Jesús un salto abrupto de divinidad que anula lo humano. Hay, en cambio, una integración. Aprender un oficio, conocer el peso del pan amasado en la mesa, sufrir la fragilidad de los afectos. Ese aprendizaje explica por qué sus palabras tocan a la gente con tanta cercanía. Él conoce las pequeñas miserias y los anhelos humildes, porque los experimentó. El impulso de lo extraordinario se vuelve a manifestar cuando, en una visita a Jerusalén, durante su adolescencia, el niño que había crecido en Nazaret permanece un día más en el templo. Sus padres lo buscan con la inquietud de quien ha perdido un tesoro, y lo encuentran entre maestros, escuchando y preguntando. La imagen no es de soberbia, sino de una conciencia que ya palpa su misión. No es causa de orgullo, sino de convicción. En su diálogo con los sabios, queda indicada una tensión creciente entre familia y vocación, el amor cotidiano y la llamada que empuja hacia algo más grande. Ese episodio infantil nos recuerda que la historia de Jesús incluye formación y decisión.
No es un prodigio que salta al protagonismo sin proceso. Hay un camino interior, una maduración que hace que el seguimiento sea posible no por imposición, sino por elección. En cada martillazo y cada pregunta en el templo, se prepara un corazón capaz de amar hasta el final. La vida de Jesús sigue su curso, y su nombre circula lentamente por las iglesias familiares y plazas. Ese de Nazaret. Detrás de la frase hay curiosidad, esperanza ruidosa, y también sospecha de lo que rompe costumbres. Porque el que viene a servir trastoca los cimientos del orgullo humano. Su presencia es un reto para las seguridades sociales, económicas y religiosas. Años después, cuando la voz de Juan se levanta en el desierto llamando a la conversión, el escenario parece, a primera vista, otro. Arenas, aguas, un clamor que presagia el juicio venidero. Pero la llegada de Juan no es un hecho desconectado. Es parte del mosaicismo que prepara la aparición del que será el río, en el que lo humano y lo divino se encuentran. Juan, con vestido humilde y dieta austera, señala un camino de arrepentimiento y bautiza a quienes confiesan su deseo de cambio. Su predicación es una llamada al reordenamiento del corazón, una limpieza de la mirada antes de contemplar el rostro de Dios. La noticia de ese bautismo llega a Nazaret. Muchos escuchan desde la distancia, otros se acercan por curiosidad. Entre ellos aparece Jesús, no como un espectáculo, sino como el hombre que ha sido formado en la cotidianidad para responder a la llamada del Padre. Acudir al río Jordán no es un gesto de soberbia, es la decisión deliberada de identificarse con los que buscan, de entrar al cauce que purifica y hace comunidad. Mientras camina hacia el agua, el narrador nos invita a imaginar no solo el paisaje físico, sino el clima interior, la determinación que sorprende por su quietud, la paz que no necesita la exaltación para afirmar su paso. En ese avance hay una enseñanza esencial. Aquello que es más verdadero, no siempre se muestra en estruendo. A veces llega en la firmeza serena de quien sabe lo que debe hacer. Al borde del agua, el empuje de la multitud parece querer contener el misterio que está a punto de ocurrir. Algunos vienen buscando cambio. Otros, como siempre, miran desde la distancia. Juan, al ver a Jesús, siente el temblor de lo que verdaderamente se avecina. No es que el Bautista tema por su llamado, es que reconoce en ese hombre la culminación de lo que él mismo anunciaba, la presencia del reino que se aproxima con maneras inesperadas. Aquí la narrativa respira una tensión silenciosa. Algo va a unir cielo y tierra de una manera nueva. Mientras las manos de Juan descienden para bautizar, se abre la posibilidad de que el rumor ancestral, de que Dios está con su pueblo, se concrete de forma extraordinaria. El río recibe el cuerpo que no necesita ser limpiado de pecado como los demás. Sin embargo, Jesús entra para identificarse con la condición humana, para mostrar que la salvación que trae no es una doctrina lejana, sino una implicación real en nuestras vidas. Pero antes de que esa escena alcance su culmen, conviene detenerse en el simbolismo. El bautismo es rito de paso, gesto comunitario, declaración pública. Que Jesús lo acepte no reduce su divinidad, la confirma en su voluntad de compartir el camino humano. Entrar al agua es afirmar que la redención no se legisla desde el cielo, sin pasar por la historia concreta de las personas. Es un gesto que elude la grandilocuencia y apuesta por el acompañamiento. Todo esto, en la voz del narrador, se presenta como descubrimiento. Ver a Dios que se hace compañía, no como una noción abstracta, sino como presencia que se deja tocar por el barro y las manos humanas. En esa elección hay una enseñanza práctica para quienes escuchan hoy. La fe auténtica se manifiesta en gestos que requieren cercanía, servicio y humildad. No es una teoría para discutir, sino una vida que se vive en la trama de lo cotidiano. Si esta historia está tocando algo en ti, si el relato de un Dios que baja a la humildad despierta preguntas o esperanza, suscríbete y comparte. Acompáñanos en este viaje que no es solo histórico,
sino transformador. Hay más por descubrir, y cada paso adelante puede cambiar la manera en que vivimos nuestras pequeñas grandes decisiones. Después del bautismo, cuando Jesús emerge del agua, el mundo parece contener la respiración, no porque algo espectacular se imponga en ruido, sino porque lo profundo comienza a hacerse visible. Hay señales que no se consumen en el efecto inmediato. Una certeza interior que se hace fortaleza para los días por venir. Una convicción que sostendrá pasos difíciles. Lo importante aquí no es la espectacularidad, sino la intención. Un hombre que, habiendo conocido la humildad, se dispone a caminar el camino de la fidelidad. No mucho tiempo después, la historia toma un rumbo que pondrá a prueba esa fidelidad. Llevado por el Espíritu, Jesús se retira al desierto. La palabra desierto suena a ausencia, a soledad, a terreno donde las seguridades humanas se desvanecen. Es en el desierto donde las preguntas muestran su verdadero rostro. ¿En qué confías cuando no hay multitudes? ¿Qué sostendrá a quien predica la cercanía de Dios cuando está solo y vulnerable? La tentación no es una serie de pruebas fabricadas para exhibir fortaleza. Es el escenario donde se clarifica la prioridad del reino frente a las trampas del poder, del provecho personal y de la gloria vana. La experiencia del desierto forja, no anula. La tentación, cuando se supera, no es simplemente una victoria privada, es la confirmación de que la obra que vendrá estará marcada por una autoridad que no se ajusta a la lógica del dominio humano, sino a la lógica del servicio. Salir del desierto sin ceder significa entrar en la misión con una línea de integridad. No se impondrá con violencia, no buscará atajos, no se someterá al cálculo de la conveniencia. Saliendo del retiro de prueba, Jesús comienza a caminar públicamente. Su primera palabra en Galilea, un llamado a cambiar la dirección del corazón, no suena como admonición lejana, sino como invitación urgente. La cercanía del reino exige una respuesta real. Él no llega con teorías para ser discutidas en salones. Llega con relatos que tocan la carne de la vida cotidiana. Sus parábolas invierten expectativas. Los últimos son primeros. Quienes ayudan a un herido son prójimos. La misericordia se impone sobre el juicio. Cada historia que cuenta tiene la intención de abrir ojos adormecidos y corazones endurecidos. El estilo de su enseñanza es inquietante en su claridad. Las bienaventuranzas no son promesas de bienestar superficial, son descripciones poéticas de quienes, aun en la fragilidad, pueden experimentar la bendición porque sus vidas están orientadas hacia Dios y el prójimo. No prometen prosperidad material como signo de favor. Más bien, anuncian que en la pobreza de espíritu, en el llanto, en la mansedumbre, en la búsqueda de justicia, se encuentra una comunión con algo más grande que las circunstancias inmediatas. A esa manera de enseñar, se suman actos concretos de compasión. Los milagros que acompañan su predicación no son trucos para impresionar, sino signos de restauración. La comida multiplicada para alimentar hambre real, la mano que toca a un enfermo para devolverle dignidad, la palabra que llama a un muerto a la vida, para mostrar que el poder del reino repara lo que la muerte había robado. Cada prodigio es, en su núcleo, una acción de restitución, devolver a la persona su lugar, su voz, su valor. Sin embargo, este camino de servicio y restauración no ocurre en un vacío social. Los líderes religiosos de la época observan con recelo la compasión que rompe barreras sociales y sus costumbres, la proximidad con pecadores y marginados, la autoridad que no se obtiene por títulos sino por palabra y acción. Todo ello genera tensión. La purificación del templo, por ejemplo, no es un acto de furia gratuita. Es una denuncia profética contra el uso de lo sagrado para beneficio propio. Cuando Jesús reordena un lugar que debería ser casa de oración, está haciendo visible la diferencia entre religiosidad y justicia, entre rito vacío y encuentro auténtico con Dios. En la vida pública de Jesús hay, entonces, una doble dinámica.
atracción y confrontación. Multitudes siguen su palabra y buscan su ayuda. Otros se sienten amenazados por su manera de poner en claro lo que la presencia de Dios implica. Él responde no con violencia, sino con enseñanzas que confrontan el corazón, con parábolas que desarman la lógica del poder, con gestos que invitan a la conversión del interior. A medida que su fama crece, también lo hace su círculo de compañía. Llama a hombres simples, pescadores, recaudadores, hombres de pueblo que no portaban títulos académicos ni privilegiaban redes sociales de prestigio. Su elección de discípulos revela su metodología: formar acompañantes que aprendan a servir y a amar, no a dominar. Les enseña con palabras y con la práctica cotidiana del servicio. Los envía, no como jefes, sino como servidores que legitiman el reino, a través de actos humildes. Esos primeros seguidores no son personajes extraordinarios por sí mismos. Su grandeza radica en la disposición a dejar seguridades y a responder al llamado. En su fragilidad humana, hay una lección para quienes hoy escuchan. La vocación cristiana no se fundamenta en una élite espiritual, sino en la fidelidad sencilla de quien está dispuesto a aprender, a servir y a ser transformado. Si la historia de Jesús nos deja algo claro en este tramo inicial, es que la encarnación no es un acontecimiento aislado, sino el inicio de una vida que se hace camino, palabra y acto. La historia que empezó en un pesebre y fue reconocida por pastores y ancianos continúa en talleres de carpintería, en ríos que reciben pasos humildes, en desiertos donde se forja la voluntad y en caminos donde se enseñan bienaventuranzas. Cada episodio prepara el siguiente, y cada gesto revela la lógica del reino: presencia en lo concreto, preferencia por los pobres y compromiso con la restauración. Ahora, cuando la narración se acerca a Jerusalén, la tensión aumenta. La ciudad que ha sido centro de tradición recibe a un hombre cuya autoridad no se sostiene en títulos, sino en la vida que ofrece. Sus últimas enseñanzas públicas, sus parábolas más duras, muestran que la llegada del reino tiene consecuencias éticas y comunitarias. Exige reconciliación, servicio y un amor que se encarna en pequeños sacrificios. Pero por ahora, antes de entrar en el clamor final, la historia nos invita a permanecer atentos a cómo la humildad y la fidelidad se entrelazan en la vida de aquel que vino a servir. En el transcurso de estos años iniciales, la presencia de Jesús empieza a polarizar, no por espectáculo, sino por la naturaleza de su llamado. Los que se acercan por necesidad encuentran alivio. Los que se sienten dueños del orden establecido detectan peligro. Aún así, su camino continúa, siempre marcado por la convicción de que el amor que salva debe pasar por la carne de la vida humana. En esa convicción está la semilla de todo lo que vendrá: enseñanza, milagro, confrontación, y finalmente, la ofrenda suprema que transformará la historia. La historia de Jesús sigue su curso hacia la ciudad que sabe acoger promesas y también aplastar esperanzas. Cuando llega el momento, Él entra a Jerusalén no montado en un carro de guerra, ni escoltado por lanzas relucientes, sino sobre un jumento, con la sencillez de quien devuelve al mundo la verdad de un poder que no humilla sino que acompaña. Las hojas y los mantos se extienden a sus pies, como un altar improvisado. La multitud canta, vitorea. Algunas voces esperan el Mesías que traerá un reinado inmediato y visible. Otros, menos ruidosos, sienten el misterio de un rey que elige la humildad como corona. En esa procesión late una tensión. La ciudad preparada para la gloria tiene delante a alguien cuya victoria no se parece a las esperanzas humanas. Jesús no viene a confirmar el orgullo de nadie. Viene a reorientar las expectativas. Sus enseñanzas recientes, sobre quién es verdaderamente bendito, sobre el que ama en secreto, sobre el prójimo inesperado, encajan ahora con su entrada. El reino que anuncia no será impuesto por el escándalo de la fuerza, sino desplegado por la lógica del servicio y la entrega. Durante esos días,
Sus palabras se vuelven más intensas, como quien coloca las piezas finales de un mosaico. Habla del perdón que debe fluir sin contabilidad, de la necesidad de reconciliación antes de presentar ofrendas, de la urgencia de la justicia que no relegue a nadie a la periferia. También advierte sobre el peligro de aferrarse a seguridad religiosa que excluye la misericordia. Sus maldiciones y advertencias, cuando suenan duras, no son de odio, son de amor exigente. Él está preparando a sus seguidores para un desenlace que exigirá elección: sostener la vida que él enseña o ceder al sistema que domina. La noche llega, y con ella, la cena que resitúa la memoria del pueblo. Frente a la mesa, Jesús toma pan y vino, y con gestos sencillos, les revela a sus amigos que la tradición que celebraban ahora se vuelve nueva. El alimento es cuerpo entregado, la copa, sangre que sella un pacto. No convierte el rito en una fórmula, sino que lo señala como un lugar donde la cercanía de Dios se hace tangible a través del gesto de compartir y de recordar. A la vez, lava los pies de los discípulos, aquel que ha hablado de grandeza entre ellos como el que sirve, y en ese gesto desarma todas las vanidades, liderazgo transformado en servicio, poder en entrega. La última cena no oculta la sombra que avanza. Jesús anuncia la traición, pronuncia consecuencias que se cumplirán por la libertad humana de cada cual. Entre palabras de consuelo promete un espíritu que sostendrá, un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como Él los ama. Es una afirmación que da sentido a todo lo que ha sido. Es, además, una instrucción práctica para lo que seguirá cuando Él ya no esté en la misma forma visible. Amar como estilo de vida, amar como testimonio del reino. Camina luego al huerto de Getsemaní, donde la noche le entrega su vulnerabilidad. Allí, en el diálogo íntimo con el Padre, la humanidad de Jesús se siente con palpante realismo. Temor, peso, la súplica de que si hay modo otro que pase por él la copa, que se aparte. Y al mismo tiempo la entrega serena: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa tensión no contradice su fe, la purifica. En la oración encuentra la fortaleza que hará posible la fidelidad definitiva. Sus amigos, sin embargo, se duermen. La fragilidad humana aparece incluso entre los más cercanos. No es una falla gratuita. Recuerda que el seguimiento implica una dependencia continua de la gracia. La traición llega con un beso, de esos gestos que la cultura atribuye a ternura y que aquí se vuelven señal de entrega. Judas, con su decisión trágica, conduce a los guardias. La noticia pública de arresto abre paso a la humillación de los juicios, donde se mezclan intereses religiosos, miedos políticos y la búsqueda de estabilidad que muchos prefieren a la justicia. Las negociaciones humanas se despliegan como sombras, testigos que no coinciden, preguntas que evitan el corazón, una búsqueda de culpables que a menudo oculta temores propios. En medio del proceso, Pedro cae. Lo que comienza como una promesa rotunda de lealtad se transforma, ante la presión y el miedo, en negaciones que suenan como golpes. 3 veces niega conocer al Maestro. 3 veces el reloj marca la confirmación del fracaso humano. Pero la misma historia que registra el fallo, también anticipa la restauración. El llanto de Pedro será semilla de arrepentimiento y de un amor renovado. La narrativa muestra así la paradoja del camino cristiano. No exime la fragilidad, pero ofrece caminos de recuperación cuando hay sinceridad y dolor por el error. Ante Pilato, la escena adquiere el perfil del teatro político. Preguntas que balancean legitimidad y conveniencia. Una población que se deja llevar por la multitud, la moneda de intereses que define a muchos. Pilato, hombre de poder, se encuentra incómodo ante la responsabilidad de juzgar a quien provoca tanto fervor. Más allá del juicio, hay una humanidad en tensión. La decisión de liberar a un hombre violento llamado Barrabás y entregar al que había proclamado paz muestra cuánto pesa la preferencia social por aquello que parece mantener el orden,
aunque sea a costa de la verdad y la justicia. La crucifixión es la culminación del trayecto que empezó en una cuna humilde, del aliento de una madre al grito de la cruz. El camino hacia el Gólgota se convierte en un sermón sin palabras. La corona de espinas, la burla, la carga de la cruz que otro ayuda a llevar, la contemplación de quienes pasan, la presencia de mujeres cuyo coraje brilla. Jesús entregado no responde con la lógica de la venganza. Sus palabras desde la cruz siguen siendo revelación. Perdón para los que no saben, cuidado para un amigo, entrega serena en el acto final. En ese despliegue el amor alcanza su forma más dolorosa y, paradójicamente, su expresión más pura. La muerte no es el final de un fracaso, sino el cumplimiento de un propósito revelado en actos pequeños y grandes a lo largo de su vida. Cuando su vida se apaga, la tierra parece respirar con un silencio denso. El velo del templo se rasga, la naturaleza participa en el signo, y un centurión reconoce lo que muchos no pudieron ver con claridad: la presencia de Dios en ese hombre que dio la vida hasta el extremo. La sepultura, hecha por hombres que respetan la justicia de la muerte, guarda por unos días el cuerpo que había sido fuente de vida para tantos. Pero la historia no termina en la tumba. Allí comienza algo que rompe todas las expectativas humanas. En la madrugada, mujeres que habían acompañado a Jesús en vida, enteras en su fidelidad, a menudo invisibilizadas por la cultura, llegan al sepulcro para ungir el cuerpo y encuentran algo que no esperaban: la piedra rodada, el lugar vacío. El asombro se abre paso, y un mensajero celeste anuncia que la muerte no tiene la última palabra. La noticia que dan corre como fuego: ha resucitado. El encuentro con la tumba vacía es el inicio de una serie de apariciones que confirman, de forma que no deja lugar a la duda, que la vida ha prevalecido. María Magdalena, en primer lugar, aparece como la testigo que recibe el nombre pronunciado por la voz de la resurrección: María. Al oír su nombre, ella reconoce al Maestro. No es un truco para consolar a los dolientes, es la primera revelación de la novedad. La muerte no introdujo separación final. En la manera en que Jesús aparece, habla sobre esperanza y encarga a sus seguidores una tarea práctica: anunciar lo que han visto, ser portadores de la vida. Las apariciones posteriores tienen variedad. Junto al lago donde algunos vuelven a su oficio de pesca, en un cuarto cerrado donde la comunidad se protege por miedo, en el camino hacia Emaús donde la palabra y la fracción del pan abren la mente para reconocer la presencia, y finalmente en Galilea, donde la comisión final se convierte en mandato: id, haced discípulos, bautizad, enseñad. No se trata de una misión exclusiva para unos pocos elegidos. Es la delegación de la presencia viviente de Dios en la comunidad que ha aprendido a ser cuerpo de servicio. Antes de ascender, Jesús consuela y promete: enviará el Espíritu que actuará como guía, consolador y fuerza para la misión. La promesa es práctica y esperanzadora. No quedarán solos. La ascensión no es un abandono, sino una transición. El que fue visible en la carne es ahora aquel cuya presencia se hace efectiva mediante el Espíritu. Los discípulos, mirando hacia el cielo, reciben la orden de permanecer en oración y de estar listos para la tarea que tendrá extensión hasta los confines del mundo. Al cerrar este arco, la historia de Jesús nos ofrece 3 respuestas que cambian la vida de quien escucha: confiar, imitar y ser enviado. Confiar implica soltar el control y reconocer que la fuerza última no reside en nuestra capacidad de dominar circunstancias, sino en la fidelidad de aquel que acompaña. Imitar significa asumir el estilo del Maestro: servicio, humildad, preferencia por los más pequeños, centrarse en restaurar la dignidad del otro. Ser enviado es asumir la tarea de llevar aquello que hemos recibido, no como mera repetición de palabras, sino como acto de compasión que transforma realidades concretas. ¿Cómo se vive hoy esa historia?
no como un archivo que admiramos a distancia, sino como una trama que atraviesa nuestras decisiones cotidianas. Confiar puede significar permitir que Dios maneje lo que no podemos, aprendiendo a orar con honestidad. Imitar puede traducirse en gestos sencillos: escuchar al vecino, compartir el pan, defender al marginado, ofrecer perdón donde la venganza reclama su lugar. Ser enviado es aceptar que la fe se verifica en salir, en entrar en contextos donde la presencia de Dios se necesita: hospitales, cárceles, escuelas, oficinas, hogares. Es llevar esperanza con manos que sirven y palabras que no humillan. Antes de concluir, conviene detenerse en la dimensión transformadora de la misericordia que Jesús mostró. Sus milagros, recordados como prodigios, eran actos de restitución de identidad. Alimentar a miles no fue un truco para atraer seguidores. Fue enseñar que el reino se preocupa por el hambre real. Devolver la vista a ciegos, tocar leprosos, invitar a comer a aquellos excluidos. Todo lo que hizo apuntó a reinstaurar a las personas en la comunidad de la vida. Hoy, esa lógica nos impulsa a ver la fe como compromiso con la restauración social, sin confundirlo con soluciones rápidas o fórmulas. La compasión requiere tiempo, justicia y presencia sostenible. La invitación final de esta historia tiene rostro personal. Te llama a decidir. No se trata solo de conocer la secuencia de episodios: nacimiento, vida, muerte, resurrección, sino de responder en la carne de tu propia existencia. ¿Confiarás y soltarás el afán de control? ¿Imitarás dejando que el servicio sea el pulso de tus días? ¿Te dejarás enviar para ser instrumento de reconciliación en tu entorno? Estas preguntas no son retóricas, son prácticas y tienen consecuencias. Si deseas profundizar en los pasos concretos que acompañan esta decisión: buscar comunidad, recibir enseñanza continua, participar en servicio práctico, encuentras recursos en la descripción de este video para orientarte y acompañarte en un primer paso. Allí hay propuestas de oración, grupos de estudio y maneras de integrarte en una comunidad que vive el llamado de servir. Permite ahora que repitamos en voz sencilla lo esencial de una respuesta entregada. Una oración breve que puedes usar como punto de partida. No es una fórmula mágica, es una expresión honesta de entrega y de búsqueda. Señor Jesús, reconozco en tu vida la humildad que transforma, la entrega que restaura y la esperanza que vence a la muerte. Hoy te confío mi temor y mi deseo de control. Tómalo y guíame para que aprenda a confiar en tu camino. Hazme humilde para servir, valiente para perdonar y fiel para ser enviado donde haga falta tu amor. Llena mi corazón con tu espíritu y muéstrame el primer paso que debo dar ahora. Amén. Algunos pasos prácticos para comenzar a vivir esta historia en tu día a día. Busca una comunidad donde puedas ser sostenido y también servir. Comprométete a un acto semanal de servicio concreto. Dedica tiempo diario a la oración y a la lectura breve de la palabra para que tu corazón se vaya moldeando por la lógica del reino. Finalmente, comparte lo que experimentes con alguien más, para que la trama de la historia siga extendiéndose. La vida de Jesús nos enseña que la fe verdadera no se queda en gestos emotivos aislados. Es un pulso que atraviesa decisiones pequeñas y grandes. Cuando los discípulos volvieron a su oficio y a sus casas, la presencia del Maestro continuó en la manera en que amaron, en la forma en que enfrentaron el dolor y en la valentía para contar lo que habían visto. Así se mueve la historia. No tanto por actos grandiosos, sino por la perseverancia de corazones que deciden confiar, imitar y salir. Antes de despedirnos, mira por un momento las imágenes que la historia te ha regalado. La cuna en la paja, el taller con olor a resina, el río que recibe pasos de humildad, el desierto que revela el carácter, la mesa donde se comparte el pan, la cruz que revela amor hasta el extremo, la tumba vacía que abre un mañana sin fin. Estas imágenes no son solo pasado, son lentes para ver el ahora.
En ellas está la promesa de que, donde haya injusticia, puede brotar restauración, y donde haya desesperanza, puede prender la confianza. Que la bendición de ese Emmanuel, Dios con nosotros, te acompañe hoy. Que encuentres en tu vida gestos concretos para vivir las 3 respuestas: confiar más, servir con humildad y responder al envío con generosidad. Si la historia de Jesús te ha conmovido, comparte este mensaje con alguien que necesite esperanza y mira la descripción para recursos que te guiarán en los primeros pasos prácticos: oración, comunidad y acompañamiento para crecer. Ve ahora con la paz que nace de quien ha conocido la fidelidad de aquel que caminó entre nosotros. Que tu vida sea un reflejo de la historia que hoy hemos contado. Sencilla en su inicio, firme en su enseñanza, valiente en su entrega y victoriosa en la resurrección. Que Dios te guarde y te inspire a vivir cada día, como quien ha sido llamado a confiar, imitar y ser enviado.